Se cumplió un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, padre de la patria. Vamos a hablar de su vida, de su obra, de su estadía aquí en la provincia de Córdoba, de la mano de un historiador experto en estas cuestiones. Estamos hablando de nuestro amigo Esteban Tito Dómina. Tito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. Gracias, Gabriel, un placer y gracias por la invitación para compartir esta evocación, ¿no? Como bien dices, del padre de la patria. Un lujo tenerte, Tito, en nuestro programa. Contanos cómo fue la infancia, los primeros años de San Martín y luego, bueno, toda la gesta que vino por delante, y también te voy a preguntar, obviamente, del paso por la provincia de Córdoba, por Saldán. Claro, José de San Martín vivió 72 años, hasta el 17 de agosto de 1850, la fecha de su fallecimiento que evocamos hoy. Pero no fueron 72 años lineales, Gabriel. Yo suelo hablar de las tres vidas de San Martín, A ver. porque cuando uno pone sobre la mesa su vida, aparecen tres etapas claramente marcadas. La primera, un poco la que vos señalabas, su primera hora, su adolescencia, su juventud, que transcurre en España. Él nace, obviamente, en lo que hoy es la República Argentina, en Yapeyú, pero muy chicos sus padres vuelven a España y ahí transcurre su vida hasta que cumple 34 años, o sea, un hombre adulto para entonces. Su carrera militar, formando parte de los ejércitos del rey, peleando en las guerras napoleónicas, destacándose como un alto profesional en lo militar. Y ahí empieza la segunda etapa, que dura menos, dura 10 años, pero es la más conocida, la segunda vida, le llamo yo, entre 1812 y 1822. A ese periodo intenso, Gabriel, pertenecen las hazañas, las proezas, la campaña libertadora. Y viene todavía una tercera vida, que es entrañable, porque nos permite visualizar o espiar o atisbar el mundo afectivo de San Martín. Son esos 26 largos años que él pasa en un exilio autoelegido en Europa, que transcurren hasta su muerte. Así que tenés esas tres vidas y cada una de ellas con instancias muy diferentes. La primera es esa que vos consultabas acerca de cómo fue esa primera parte. Bueno, como dijimos, en España, él es un militar de carrera, pelea en los ejércitos del rey, cuando Napoleón Bonaparte había invadido España y destituido a Fernando VII, y de pronto en 1812 decide volver junto con otros camaradas, otros oficiales americanos que estaban allá en Europa, a sumarse a la guerra de la independencia. Hacía apenas 2 años se había producido la Revolución de Mayo y ardía la guerra. Y él viene a poner su capacidad, su patriotismo a disposición. Él Y ahí tenía, nace. Tito, él tenía problemas de salud, ¿es verdad que cruzó los Andes prácticamente en una camilla? Tenía muchos problemas de salud, sobre todo de esas enfermedades que los profesionales suelen llamar psicosomáticas, o sea, porque él era un hombre muy sobrio, muy moderado, muy reservado, entonces, como se solía decir antes, la procesión iba por dentro. Y eso se reflejaba sobre todo en problemas gástricos, úlceras sangrantes, vómitos de sangre, problemas respiratorios. Él mismo cuenta que muchas noches tenía que dormir sentado o dormitar sentado porque no podía respirar, reuma, termina casi ciego su vida por la enfermedad de cataratas. Pero esto que vos señalas, efectivamente, uno de los cruces, no el original, no el más trascendente que fue el de 1817, sí, fue transportado en camilla, en unas idas y vueltas, porque él después de ese primer cruce a Chile, repasó, vino y fue varias veces a través de la cordillera. O sea que enfermedades al padre de la patria no le faltaban. Igualmente fue sumamente longevo para aquellos años en los cuales la esperanza de vida era mucho menor. Recordemos que por estos años Argentina tiene una esperanza de vida levemente superior a los 70 años.
Tito, te pregunto sobre su estadía en Córdoba, en Saldán, el nogal histórico de Saldán, que por esas cuestiones burocráticas y de las trazas en los planos de la cartografía, hoy pertenece a Villa Allende. Así está, en el límite ahí de Saldán y Villa Allende. Esa estadía que vos mencionas, Gabriel, fue muy importante, porque ahí es, en Saldán, donde, fíjate que vino a reponer su salud, porque estaba en uso de licencia de salud, lo habían mandado después del combate de San Lorenzo a relevar a Belgrano al frente del Ejército del Norte, estando en Tucumán, abocado a esa actividad que le habían encomendado, bueno, tiene estos problemas que dijimos, vómitos de sangre, así que él pide una licencia y se viene a Saldán. Y allí, en ese paraje hermoso, pasa el invierno de 1814. El nogal, seguramente sentado en la galería de la casa de Eduardo Pérez Bulnes, que se le facilitó para que pasara allí esa temporada, el nogal bajo el cual seguramente matutó lo que después llevó a cabo la campaña de los Andes, porque él estaba convencido que la vía no era por el Alto Perú. Ya para entonces habían fracasado 2 campañas, las 2 primeras, y va a fracasar todavía una tercera, que era la que él en principio tenía que encabezar y no la veía. Entonces pide, cuando se repone, ser designado gobernador de Cuyo, se lo concede el gobierno, y ahí empieza a preparar el ejército de los Andes, porque esa era la idea que bullía en su cabeza y que terminó de redondear, además de recuperarse, en Saldán, en nuestro Saldán. Interesantísimo, Tito, lo que nos estás contando. Contanos ahora sobre su exilio. Bueno, eligió exiliarse. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión? Hay varias cuestiones ahí, Gabriel, porque esto ocurre después de la entrevista de Guayaquil, la famosa entrevista de Guayaquil, donde él se reúne en 1822, ya habiendo pasado por Chile y estando en Perú, con Simón Bolívar, el libertador del norte, para acordar entre los dos grandes referentes de la guerra americana, cómo concluir la guerra que estaba todavía vigente o viva en Perú. Y San Martín no tenía fuerza suficiente para liquidar el pleito. Bueno, una conferencia que dura 2 días y el resultado concreto y palpable es que San Martín decide dar un paso al costado, retirarse de la escena, para permitir que sea Simón Bolívar quien concluya la faena de la guerra americana, cosa que efectivamente pasa. En 1824, finalmente, el ejército de Bolívar en Ayacucho termina con la resistencia española y la libertad de América, de Sudamérica. Pero San Martín ya no estaba. En 1824 ya estaba en Europa, porque él en 1822 decide, como dijimos, salir de escena, pasa por Buenos Aires en 1823, cuando ya su joven esposa Remedios había fallecido de tuberculosis, muy joven, 25 años, toma de la mano a su única hija Mercedes, de apenas 6 años, con quien casi no se conocían, porque Merceditas nació en Mendoza y San Martín partió en esa campaña libertadora hasta ese entonces, y decide entonces, ahí vamos a tu pregunta, irse a Europa para encaminar la formación de Merceditas, porque él quería que realmente tuviera la mejor formación y educación, pero además para alejarse de los incordios internos, de las disputas, porque él repudiaba los enfrentamientos internos. Y aún sin haber concluido la guerra, porque dijimos que terminó en 1824, cuando él regresa a Buenos Aires, observa que está todo mal, que los enfrentamientos que él tanto había insistido para que se dejen de lado perduraban, y no solo eso, sino que seguían. Recordemos que en 1819 tuvo que intervenir en la disputa que había entre el gobierno, el directorio, los caudillos del litoral, Artigas, Estanislao López, pero siempre con el mismo discurso. Gabriel le escribe a Estanislao López una carta magnífica donde expone no solo su pensamiento, su alma, su corazón. Le dice: unámonos, paisano mío, que unidos seremos invencibles y desunidos seremos esclavos. O sea, él predica el sentimiento de unidad nacional que no comprueba
no visualiza, y por eso creo que permanece en ese exilio que va a durar 26 años, ¿no? Autoexilio, pues nadie lo echó, es una decisión personal. Tito, ¿es leyenda o es verdad lo que se cuenta de la sencillez con la que él se manejaba tanto con sus soldados como con la gente en particular que se le acercaba a dialogar con él? Totalmente cierto. Felizmente tenemos los testimonios de connotados personajes que han tratado con él y lo certifican, sobre todo en esa tercera vida que decíamos, Gaby, de esos 26 años que transcurren en Europa, acompañado por su hija Mercedita, por sus dos nietas, por su yerno, que es un hijo para él, Mariano Balcarce. Ahí aparece la austeridad, la sobriedad, el odio al lujo, porque él mantuvo sus hábitos, siguió levantándose temprano, preparándose su propio café, que tomaba en un mate, cuenta Vicuña Maquena, que deja retratos entrañables de ese momento de San Martín en Europa. Preparaba el café, lo tomaba en un mate con bombilla de caña, posiblemente una saudade que le había quedado, pasea con sus nietas, le enseña piruetas a la mascota, al perro de la casa, que era el divertimento de todo el mundo. O sea, un hombre de hábitos muy sencillos, de gran disciplina, de gran honestidad y muy despojado de ambiciones personales, de cuestiones que bien podría haber aspirado porque llegó a estar en lo más alto de los espacios de poder de ese momento, de esa época. Sin embargo, dejó todo eso de lado. Su vida es muy austera. Mira, yo suelo recomendar al que puede, al que pasa por Buenos Aires, que pase por el Museo Histórico Nacional y vea el dormitorio donde falleció hace 171 años el padre de la patria en Boulogne-sur-Mer, pues está exhibido en el Museo Histórico Nacional, porque una de sus nietas, felizmente, lo donó al gobierno argentino y está expuesto ahí. Bueno, cuando uno mira eso, ve casi una cuestión monástica de la sencillez. Y lo mismo pasa con todos esos testimonios que decíamos, donde cuentan que eso era, que así vestía, que así era, pero un hombre superior, ¿no? De un gran genio, de una gran instrucción, porque no era un militar sin formación intelectual, tenía Tito, una gran formación intelectual. sí, perdón, vamos a hacer una breve pausa. Después te voy a preguntar si es reconocido igualmente en Chile y en Perú, y también sobre esta polémica tras la desaparición del billete de 5 pesos con su rostro y estos dichos del presidente y la necesidad de tenerlo de nuevo. ¿Te parece? Dale, dale. Es un lujo tenerlo a Esteban Tito Dómina comentándonos sobre la vida y sobre la obra del general Don José de San Martín, que estamos conmemorando un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. En los últimos 100 años, la República Argentina le ha sacado 13 ceros a su moneda. Han desaparecido cantidades de signos monetarios y estamos en condiciones de por lo menos sacarle 2 ceros más, lo que ha provocado la desaparición primero del billete de 1 peso, luego el de 2, el de 5 y próximamente el de 10. Y así nos vamos quedando sin próceres y estamos con billetes con animalitos, como diría Alberto Fernández. ¿Cuál es tu opinión, Tito, acerca de este tema? Es una página dolorosa, porque ya es histórico. Esto que vos señalas, Gaby, de los 13 ceros que quedaron en el camino y de todas las monedas que tuvimos, porque arrancamos cuando más o menos se organizó el sistema monetario con el peso moneda nacional. Los más veteranos, los viejitos como yo, que te están viendo, se deben acordar del peso moneda nacional que fue el que más duró, que más vida tuvo, porque recién en 1970, con la famosa ley 1888, se dejó de lado, pero durante mucho tiempo tuvo vigencia y valor, porque esto es lo importante. Como digo, los veteranos se deben acordar, por ejemplo, que tener una fragata de aquella no era poca cosa. La fragata era el billete de 1000 pesos, la fragata Sarmiento, esa era la imagen. Bueno, después vinieron los pesos argentinos y el austral y el peso que pareció que volvía a recuperar aquella memoria, Gaby, cuando el 1 a 1 de la ley de convertibilidad y ese billete de 1 peso, $1. Sin embargo, fíjate vos que ese peso convertible, 1 a 1, hoy es 1 a 180, números redondos, ¿no es cierto?, con relación al dólar. Y
como bien dijiste, en el medio fueron quedando las imágenes entrañables que les debemos, no solo de San Martín. San Martín fue una de las últimas víctimas de este proceso de deterioro de la moneda en el billete de 5 pesos, pero por ejemplo, yo no sé si muchos conservan algún billete de 20 pesos, con la imagen de Juan Manuel de Rosas y del otro lado el combate a la vuelta obligado. Y los Que han fue cambiado por, creo que es un guanaco. Claro, porque todo eso fue quedando en el camino. Yo estoy seguro que en un ejercicio de memoria, muy pocos así de una le sale, por ejemplo, quién estaba en el billete de 1 peso o en el de 2 pesos. ¿Carlos Pellegrini puede ser? Sí, O, sí. claro, Carlos, muy bien, Gaby. Y Carlos Mitre, Pellegrini en Mitre el en de el de 1 2. peso, porque Cavallo y Menem quisieron evocar a aquel piloto de tormentas que en una situación parecida sacó la economía adelante, Carlos Pellegrini. ¿Quién decía en el de 2? Bartolomé Mitre. Mitre, y después creo que estaba Belgrano. No, no, Y San Martín en el de 5, Belgrano en el de 10. en el de 10, por eso digo, y Rosa en el de 20. Bueno, todo eso hoy es parte de... Y fíjate vos, qué curioso que estoy escuchando, que mucha gente junta monedas, lo cual no es legal, pero vale más, digamos, venderla como metálico que lo que expresa la moneda. Claro, O sea, hay valen una más por distorsión. su peso de que por su valor de circulación. Entonces todo esto es muy loco todo esto que pasa, porque vos vas, que sea, a Estados Unidos y pagás con un billete impreso o emitido en 1904, un dólar de 1921, Y y sigue te lo valiendo. recibe el kiosco. Viste que acá está la truchada esa, que el dólar cabeza grande, cabeza chica, todo ese cuento. Bueno, pero eso es un cuento nuestro, bien argento. Allá el dólar vale, así sea un dólar, como te digo, añejo. De Bueno, cualquiera, a ver, claro, de cualquiera de ellos. Tito, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte si también tiene el reconocimiento que merece San Martín en el resto de Latinoamérica, más precisamente en Chile y en Perú. eh, vamos al punto, vamos al grano. En Perú es como casi como acá. Lo reconocen como el padre de la independencia. Tenés en Lima la misma estatua que tenemos en nuestra Plaza San Martín, del San Martín Ecuestre. Se le rinde un gran homenaje, respeto y consideración. En Chile es menos. En Chile es menos porque, ¿por qué? O'Higgins. Porque San Martín tuvo que involucrarse o meterse en algo que no le gustaba. De hecho, no lo hizo acá, en la interna chilena, entre los hermanos Carrera y Bernardo O'Higgins. Y él, obviamente, establece un vínculo muy fuerte, recíproco, con Bernardo O'Higgins, y eso le generó un malestar y bueno, toda una cuestión de desgaste con los hermanos Carrera, que también tenían mucho peso político. Y la frutilla del postre fue Lord Cochrane, Tomás Cochrane, el almirante, un corsario escocés que contrató el gobierno de Chile para que transporte las tropas argentinas, chilenas, el ejército chileno-argentino a Perú, y como no estuvo de acuerdo Cochrane con la paga, quería más, quería apoderarse parte del tesoro de Lima, bueno, cuando volvió a Chile lo despotricó malamente. Entonces en Chile quedó un ambiente, trato de ser muy sintético, pido disculpas por esto, pero quedó un ambiente distinto. Y si bien se lo respeta y se lo considera, no es lo mismo. No es lo mismo que aquí o que en Perú, ni hablar aquí, ¿no es cierto? Fíjate, Gaby, yo siempre suelo decir que aquí una de las poquitas cosas, por ahí los argentinos no nos ponemos de acuerdo en nada, basta cualquier cosa, si sea menor o subalterna para dividirnos. Bueno, felizmente hoy, No en hay un grieta con San aniversario, Martín. claro, ahí está, casi unanimidad, yo diría unanimidad de la expresión ganada con méritos propios y asentada con el transcurso del tiempo. Así que eso está muy bueno, ¿no? Que haya una figura tan emblemática, un modelo, un ejemplo, como San Martín, de esa estatura que nos unifique. Tito, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa. Esperamos prontamente tenerte aquí en el piso de nuestros estudios y te agradecemos por este paneo que nos has dado de la vida y obra del general don José de San Martín. Dale, Gaby, te prometo que vamos a visitarte cuando sea posible y cuando las cosas mejoren, que Dios quiera sea muy pronto. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Tito. A vos.
Con nosotros Esteban Tito Dómina, recorrido por la vida y obra del general Don José de San Martín. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita. Nos encontrás como Meridiano 64.